Un pasaje muy conocido por todos, pero que es necesario que estemos recortando día a día. Continuamente en la iglesia se nos insta a que debemos de orar diariamente, a que debemos de leer las escrituras diariamente, a que tenemos que tener comunión las mayores veces que nosotros podamos y cuando tengamos oportunidad, no solamente cuando estamos aquí, sino cuando estamos en nuestras casas, levantar el teléfono y hacer una llamada para saber cómo están nuestros hermanos. También se nos insta a que compartamos nuestra fe, a que compartamos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, pero pocas veces se nos insta directamente, sí se hace indirectamente, pero pocas veces se nos insta directamente a que cada día nosotros debemos de morir. Pocas veces se hace eso. Y aunque es bueno que hagamos todo lo demás y lo tenemos que hacer como hijos de Dios, esto es algo que también debemos de hacer. Mire, vamos a leer el verso 23 y es en el que vamos a meditar en esta noche. Dice la palabra del Señor, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe de hacer, hermano? Niéguese a sí mismo. ¿Qué más debe de hacer? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo debe de tomar su cruz? ¿Y qué más? Ahora, ese cada día, hermano, es muy importante para todos nosotros. A veces nosotros cuando en la mañana nos levantamos, por razones de que todavía estamos medio dormidos o así, se nos es difícil concentrarnos en algo y más aún directamente levantarnos y orar. Se nos cuesta, a algunos nos cuesta más trabajo despertarnos, algunos aunque aparentemente estamos haciendo cosas, pero todavía estamos durmiendo hasta dentro de un buen tiempo o un lapso de tiempo, como que ya reaccionamos y despertamos. Pero ¿sabes qué sí podemos hacer aun cuando todavía no te levantas pero ya te despertaste? Tomar la decisión con el poder del Espíritu Santo de negarte tú ese día a ti mismo. Eso sí lo podemos hacer. Levantarte y que lo primero que se te venga a tu mente, muchas veces hablamos, ¿no?, de que a veces nos levantamos y lo primero que se nos viene a la mente son pensamientos malos o de afán o de ansiedad. Pero lo que nosotros, el cristiano, lo que puede hacer es contrarrestar todos esos pensamientos del mundo, de la carne, del enemigo, a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras se nos enseña que debemos de negarnos cada día. Cada día, hermano. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Cuando te levantas, tú dices, hoy me voy a negar a mí mismo. Es que me lo dejaron encima de mi agua, hermanos, perdón. ¿Tú te has puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Se han puesto a pensar en eso? Hoy yo me voy a negar a mí mismo. Hoy, cuando alguien venga y me haga algo en lo cual, o me diga algo en lo cual a lo mejor me voy a enojar, yo ahí tengo la oportunidad de negarme a mí mismo. ¿Lo has visto? Ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones difíciles, complicadas, como una oportunidad para negarte a ti mismo, o solamente la ves en forma humanista, de decir, pues hay autocompasión por mí, pobrecito de mí, otra vez me van a hacer, otra vez me van a decir. Mire, un filósofo de nombre Friedrich Nietzsche, del siglo XIX, era un filósofo él, tenía unas ideas medio turbias, pero que no eran nada nuevas. ¿Por qué no eran nada nuevas? Mire, entre los temas que él enseñaba, uno era la muerte de Dios. Que Dios ya había muerto. Ahora, ¿por qué él decía esto? Porque él decía que el hombre es la medida de todas las cosas y que él tenía la capacidad, sin necesidad de un creador, de poner su propio sistema de valores a como él quisiera. Es decir, si él quería actuar de cierta forma y quitar los estándares del cristianismo o de la moralidad cristiana, pues el hombre lo podía hacer. De hecho, hay un libro de él que se llama El Superhombre. Y en eso, él
también hace mención del desprecio que él sentía por cosas que la Biblia resalta como la humildad, como la mansedumbre, como la sujeción. Algo que para el mundo, hermano, es deplorable, es humillante. Pero ¿sabe qué, hermano? Tristemente, todavía en la iglesia, en ti y en mí, todavía hay eso. No nos gusta ser sumisos, no nos gusta ser abnegados, no nos gusta ser humilde porque lo vemos como un síntoma de debilidad. Nietzsche lo decía así. Él decía, no, el hombre que es así de esa forma es un hombre débil, que merece ser golpeado. Porque aquí es la supervivencia del más fuerte. Y en la iglesia se manifiesta no tan directamente, pero sí con palabras como yo creo, yo pienso, a mí me parece, a mí no me parece, aunque claramente contradice las Escrituras. El hombre siempre se quiere y se ha querido tomar como la medida de todas las cosas, y eso fue desde el huerto del Edén. Cuando Satanás le dijo a Adán y a Eva, seréis como Dios. O sea, él lo que le estaba diciendo es, ustedes pueden poner su propio sistema de valores y no necesitan a Dios. El enemigo, hermano, constantemente te susurra eso aunque tú no te des cuenta. Constantemente él te dice, no, mira, en la iglesia te dicen que te debes de sujetar. O tu esposo, sí, te dice que te debes de sujetar. Pero no, es que debes de ver cómo es. Debes de tener en cuenta esto y esto otro, y te empieza a justificar. Y eso se une con tu carne, a la cual tampoco le gusta ser humillada. Pero en este verso que acabamos de leer, hermano, vemos que cómo es absolutamente todo lo contrario de lo que el mundo enseña, lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando aquí. ¿Sí lo puedes ver, hermano? Que es totalmente contrario a lo que el mundo enseña. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él sabe que nuestro peor enemigo, hermano, habita dentro de nosotros. El egocentrismo que nosotros manifestamos en absolutamente todo lo que hacemos. Aún, hermano, nosotros cuando nos consideramos para lo que vamos a hablar y lo que van a hablar de nosotros, ¿cómo te sientes tú cuando alguien habla mal de ti? Porque mira, podemos acercarnos a Dios y decir, Señor, soy un vil pecador, soy una basura, soy no sé, y te pones muchos calificativos y nos ponemos muchos calificativos que si otra persona te los dijera, te puedo asegurar que te ibas a ofender y que yo me iba a ofender. Esto es porque el egocentrismo todavía está, hermano, a flor de piel. Mire, ¿por qué usted cree que los gurús que están saliendo en YouTube y en las redes sociales, donde te hablan de autos, donde te hablan de fama, donde te hablan de negocios, donde te hablan de finanzas, donde te hablan de superación personal, tienen muchísima gente que los ve? ¿Por qué crees? Porque al hombre eso es lo que le gusta. El hombre a lo que le gusta es que lo alaben, que nos tengan aquí en alta estima y que nadie hable mal de nosotros, sino que todo sea halagos, halagos, halagos. Tú puedes ver tu condición de esa forma, hermano, o tú dices, no, yo soy muy humilde. Bueno, déjame decirte que si tú estás ahorita pensando que tú eres muy humilde, con eso estás demostrando que todavía no eres humilde. Amén, hermanos. La palabra de Dios es muy, muy clara. Y precisamente cuando el Señor nos habla de esto, de que si alguno quiere venir en pos de Él, y la pregunta para ti es, hoy en esta noche, hermano, porque aquí la palabra de Dios dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, la pregunta para ti es, ¿quieres ir en pos de Cristo? Mira, debes de pensar lo que vas a contestar. Debes de asegurarte que vas a estar dispuesto a hacerlo. Quiere ver cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando la gente, Él también comentó acerca de esto, Él les dijo, piensen bien lo que van a decir y piensen bien lo que van a hacer. Mire, ahí en Lucas también, capítulo 14.
verso 27. Amén, ¿lo tiene? Y dice ahí, está diciendo lo mismo que leímos hace rato. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Así es que si tú quieres ir en pos de Cristo, tienes que llevar tu cruz y ahorita vamos a explicarlo. Pero aquí lo que está diciendo, que si no quieres, si tú no quieres llevar la cruz o tu cruz, no puedes ser el discípulo de nuestro Señor. Yo por eso la otra vez comentaba, a veces nos interesa más estar en la membresía de una iglesia que asegurarnos, hermano, que estamos integrados al cuerpo de Cristo. Y eso no debe ser así. Tú y yo debemos de estar asegurados bajo las Escrituras de que nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ahora, el que es miembro del cuerpo de Cristo también es miembro de una iglesia. Amén, hermanos. Y sigue diciendo ahí en el 28, porque ¿quién de vosotros, y aquí es lo que les comentaba, quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El 29 dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarle, ¿qué va a pasar, hermano? Todos los que la vean, ¿qué van a empezar a hacer? Comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías tú del presidente de nuestro país que le declarara la guerra a China, a Rusia y a Estados Unidos? ¿Qué pensarías tú? Es una locura, ¿no? Es una locura. Ahora, ese costo que puede significar el declararle la guerra a esos países, en nada se compara, hermano, con la eternidad. El costo y lo que tú tienes que medir acerca de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Porque es fácil decir, hermano, sí, yo quiero seguir a Cristo. Si yo aquí les pregunto a cada uno, todos, absolutamente todos me van a decir que sí. El problema viene cuando, o más bien es, cómo manifestamos el que nosotros queremos seguir a Cristo. ¿Cómo lo manifestamos nosotros? Sigue diciendo ahí el 32, dice, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace? Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ahora, fíjese lo que dice el 33, porque esto es muy importante. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a algo de lo que posee, hermanos, pero dice ahí a algo, dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A todo, hermano. Ahora, ¿estás midiendo el costo de seguir a Cristo, hermano? ¿Y lo consideras seriamente o solamente tú consideras que el seguir a Cristo es venir a la iglesia? Es medio leer la palabra de Dios, es medio hacer algunas cosas. ¿Cuál es la condición aquí? ¿A qué se tiene que renunciar? A todo. Mire, R.C. Sproul lo dice de esta manera, se lo voy a leer y ponga atención. Una cruz no es simplemente una circunstancia de la vida, ¿sí? Difícil de soportar, es un estilo de vida, ¿sí? De continua negación de nosotros mismos. Se lo voy a volver a leer y voy a volver a leer esta parte, todavía no acaba. Dice, una cruz no es simplemente una circunstancia de la vida, o sea, algo que te pasa casualmente. Difícil de soportar, es un estilo de vida de continua negación de nosotros mismos. Los que conocían las crucifixiones romanas sabían que tomar la cruz significaba renunciar a la ambición egoísta. Es la muerte a toda una forma de vida. Así es que si tú estás acostumbrado a vivir de cierta forma o de ser de cierta forma que contradice las Escrituras, bueno, lo que tú y yo tenemos que hacer es morir.
Y a lo mejor tú me puedes decir, bueno, ¿qué no morimos nosotros cuando creímos en Cristo? ¿Que no morimos? Bueno, sí, pero esta carne constantemente tiene que ser mortificada. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de tener comunión con Dios, cuando tú dejas de tomar tu cruz y seguirle cada día, dime, ¿sí o no es cierto que tu pecado y tu carne empiezan a aflorar cada vez más? Y es bien triste, hermano. Es bien triste que ves tu carácter como otra vez sale. Ese antiguo yo, mentiroso, envidioso, lujurioso, vanidoso, empieza a flotar otra vez. Es duro, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos insta y nos dice que nos tenemos que negar a nosotros mismos. ¿Cómo? Debemos de venir a las Escrituras para saber cómo. Ahora mire, el que nosotros pequemos, hermano, el pecado siempre es desafiar a Dios. ¿Se acuerda la serie de Malaquías que vimos? Bueno, el que ellos desafiaran a Dios es porque ellos estaban pecando. Y el pecado siempre es desafiar a Dios. Cuando tú le dices a Dios no a algo que claramente Él te está diciendo, tú lo estás desafiando. Yo lo estoy desafiando. Mire, vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 20. También un texto muy conocido, pero que a veces le perdemos el contenido por repetirlo tantas veces. Se pierde el verdadero significado y el verdadero peso de lo que Pablo aquí está diciendo. Gálatas capítulo 2, verso 20. Y de hecho, hermano, tú ahorita estás haciendo un ejercicio. Tú ahorita te estás negando. Porque aunque estás cansado, tú te estás negando a dormirte. Estás negando algo a tu cuerpo. Eso mismo que tú estás haciendo ahorita, de aunque estés cansado y tengas sueño, ¿sí? Estás mortificando tu carne para poder escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que tienes que hacer con cualquier pecado. Con cualquier pecado, hermano. Ve la manera que ahorita tú estás haciendo las cosas. ¿Te está haciendo fácil, hermano? Mantenerte despierto, mantenerte atento. ¿Te está haciendo fácil, hermano? ¿O es complicado porque vienes cansado? Bueno, a menos que no hayas hecho nada en todo el día, bueno. Pero aquellos que yo creo que todos hicimos algo, las hermanas en sus hogares, las que se quedan, y es un trabajo mucho más pesado, aquellos que fuimos a trabajar. Pero ¿cómo lo estás haciendo ahorita? Bueno, el poder de Dios es el que te está sosteniendo ahorita, pero tú también te estás esforzando, y no es fácil. Bueno, con cualquier pecado, hermano, se mortifica de la misma manera. No te va a ser fácil, pero es algo que tienes que estar haciendo constantemente. 2:20 de Gálatas. ¿Qué dice? Con Cristo, ¿qué, hermano? Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿sí? ¿Cómo lo vivo? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién, hermano? Por mí. Esto es un texto que nosotros debemos de tener constantemente y de memoria. Cada día, hermano, porque cada día nosotros necesitamos llevar nuestra cruz, ¿sí? Y negarnos a nosotros mismos. Esto constantemente lo tenemos que estar haciendo. Mire, cuando Dios manda o ordena algo, el mandamiento que Él da siempre va en dos direcciones. Siempre. Déjame te explico. Por ejemplo, hermano o hermana, cuando tú te casaste con tu esposa, con tu esposo, en el momento en que tú estabas firmando el papel, tú estabas declarando que tú ibas a amar a tu esposo o a tu esposa y que todos los demás hombres o todas las demás mujeres quedaban fuera incluso de tu pensamiento. ¿Se entiende esto, hermanos? O sea, tú estabas haciendo un compromiso con una mujer o con un hombre para que todas las demás mujeres o todos los demás hombres ya no tuvieran ese valor que iba a tener esa mujer o ese hombre para ti. ¿Sí me explico, hermanitos? Ahora, vamos a verlo con un ejemplo bíblico. Efesios capítulo 4,
versos 28 y 29. Y ahorita voy a explicar por qué estoy diciendo esto. Amén, hermanos. Efesios capítulo 4, versos 28 y 29. ¿Lo tienen? Ahora fíjese lo que dice aquí. El que hurtaba, no hurte más. ¿Qué decían los mandamientos? No robarás. Ahora, esa es una parte. Pero ¿qué sigue diciendo Pablo? Si no, o sea, vas a dejar de hacer esto, pero ahora tienes que empezar a hacer esto. Si no, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué, hermano? Ahora, ¿ya vio esto, hermano? O sea, Dios te está diciendo, no hagas esto, pero no te está diciendo que te quedes pasivo. Te está diciendo, no hagas esto, pero haz esto. Entonces, por eso yo digo que un mandamiento siempre va en dos direcciones. Ahora, sigue diciendo en el 29, ninguna palabra corrompida, ¿qué, hermano? Ahora, ¿y qué tienes que hacer? Ahora, entonces por eso, entonces yo no le tengo que hablar ya a nadie, porque pues dice, mejor me quedo callado. Muchos toman esa posición. Yo mejor no hablo para no ofender a Dios, no. Eso no dice la Escritura. Yo por eso mejor con nadie platico. Con nadie platico porque pues puedo ofenderlo o puedo ofenderla. No, hermanito. Dios no te está diciendo que te quedes callado o que te quedes pasivo, sino que está diciendo aquí. Dice, ninguna palabra corrompida que salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, ¿a fin de qué? Ahora, ¿sí estamos entendiendo estos puntos, hermanos? Son importantes para entender qué significa negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Mire, también, por ejemplo, cuando Dios o cuando Cristo te pide a ti, hermano, ¿sí? Que, digamos, un ejemplo. Cuando te manda no aborrecer a tu hermano, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? Que lo ames. Cuando Dios te dice que no aborrezcas a tu hermano, te está diciendo que lo ames. Cuando Dios te dice que no levantes falso testimonio de tu prójimo, ¿qué te está diciendo? Que lo ames, pero también que lo consideres como mayor que tú. ¿Sí, hermanitos? Sí podemos entender esas dos direcciones en las que todo mandamiento va, hermano. Cualquier mandamiento que tú me digas, va en dos direcciones. Ya sea de que tengamos que hacer algo o de que no tengamos que hacer algo. ¿Sí? De que no pequemos. Cuando Dios nos dice no peques, entonces ¿qué debo de hacer si no debo de pecar? Entonces ya quedarme quieto. Debemos de practicar la justicia. Amén, hermanos. ¿Sí se está entendiendo o los estoy haciendo bolas, hermanitas? Es que siempre, mire, piensa en cualquier mandamiento. Y ese mandamiento en el cual usted está pensando va en dos direcciones. Cuando Dios nos manda a los hombres y a las mujeres, no adulterarás. ¿Qué le está diciendo a los varones? Ama a tu esposa y trátala como vaso más frágil. Cuando te dice que no adulteres. ¿Qué les está diciendo a las hermanas? Cuando te dice Dios que no adulteres. Sé sujeta a tu esposo y hónralo. ¿Ya se entendió un poquito más, hermanos? Amén, hermanos. Entonces, eso es lo que significa, hermano. Entonces, mire, nuestro Señor Jesucristo, ahí en Gálatas 5:24, vaya conmigo. Aquí la palabra del Señor es muy clara. ¿Qué dice ahí, hermano? Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho, hermano? ¿Están conmigo, hermanitos? ¿Sí? Dice, pero los que son de Cristo. Ahora, ¿quién puede hacer esto, hermano? ¿Quién puede hacer esto que les dije hace rato? Mire, porque un moralista puede no robar. Un moralista puede no adulterar. Pero de ahí a que pueda amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia,
Es una eternidad de distancia. Pero ¿quiénes pueden hacer esto que hace rato les comenté? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne, ¿cómo? ¿Con qué? Con sus pasiones y ¿qué, hermanos? Entonces, ¿sí te das cuenta, hermano? Que solamente un hijo de Dios puede hacer esto. Ahora, ¿el hijo de Dios puede hacer esto? Sí puede hacer esto. Sí lo puede hacer. Hay dos razones por las que un hijo de Dios no puede hacerlo. O dos razones por las que una persona más bien no puede hacerlo. Una es porque sea un perezoso, negligente. Y la otra es porque esa persona pues no es hijo de Dios. Y entonces nosotros debemos de examinarnos a través de la Escritura cuál es el problema que nosotros tenemos. Mira, hermanito, no espere que alguien venga y le diga, tú sí eres cristiano o tú no eres cristiano. No espere eso. Nosotros, los que estamos haciendo lo de la membresía, nosotros solamente lo que podemos hacer es ayudarte a través de las Escrituras a que tú te des cuenta. Nosotros no podemos decirte, tú sí eres, tú no eres. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. No podemos hacerlo. Es muy arriesgado y muy desafiante que nosotros te digamos eso. Nosotros platicamos contigo y en base a lo que tú nos dices, vamos a las Escrituras y te muestra la Escritura, ¿sí? Si tú eres o no eres. Pero constantemente tú tienes que estar viendo si tú eres un hijo de Dios. Porque puede ser que muchos de tus problemas que tú tienes es porque tú no tienes el poder dentro de ti para poder hacer lo que la palabra de Dios te manda. Puede ser eso, hermano. Y a lo mejor tú dices, bueno, es que dicen que esto es fácil, dicen que esto es fácil o me dicen que tengo que hacer aquello. No es fácil, pero que lo tengo que hacer. Pero yo no puedo. Vamos a ver más adelante que un verdadero hijo de Dios, sí lo puede hacer, hermano. Ahora, ¿qué significa el negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es lo que significa negarnos a nosotros mismos? Porque a veces nos dicen, es que te debes de negar a ti mismo. Pero nosotros la pregunta que surge es, ¿y qué es negarnos a nosotros mismos? Mire, George Mueller, puritano del siglo XVIII, lo describe de esta manera. Hubo un día, y ponga atención, hermano, hubo un día en que morí. Morí a George Mueller y a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Sigue diciendo, morí al mundo, a su aprobación o crítica. Morí a la aprobación o crítica de incluso mis hermanos y amigos. Desde entonces he procurado solamente presentarme como aprobado para Dios. El negarte a ti mismo, hermanito, es que no te va a importar la crítica ni tampoco la aprobación. Tú no quieres la crítica ni la aprobación de la gente que está a tu alrededor. Tú lo que quieres es la aprobación de Dios. Y esa es la más importante. Ahora, podemos decir, bueno, es que yo sí tengo la aprobación de Dios, pero la de todos los demás no. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. No se puede. Porque cuando tú estás bien delante de Dios, se puede ver. Se puede ver. No porque vivas una vida perfecta. Nadie aquí somos perfectos. ¿Quién puede decir aquí que es perfecto? Y que vive en perfecta santidad, empezando por el que está hablando, hermano. No. Si tú ves alrededor de los días que, si tú tuvieras la oportunidad de estar conmigo todo el día, a lo mejor habría lapsos en los que tú dirías, se me hace que no es cristiano. Probablemente él no lo sea. No te estoy diciendo que sea un patrón en mí. Pero hay cosas que yo hago, digo y veo que a lo mejor tú podrías decir, creo que el hermano Rodolfo a lo mejor no es cristiano. Pero sí algo hay seguro, hermano, que el Espíritu Santo me redarguye de pecado y me hace volver a Él. Hay una característica del deseo de poder agradarlo. Y hay una tristeza inmensa cuando yo sé que le fallo.
Aún, hermano, yo te estoy predicando esto. Yo te estoy predicando esto. Pero yo no lo puedo hacer perfectamente, hermano. No puedo. No creas que el hecho de que yo esté predicando aquí quiere decir que yo ya lo hago al 100%, yo ya lo hago a la perfección. No, hermano. Estoy muy lejos, a lo mejor estoy más lejos que tú. Mucho más lejos que tú. Pero precisamente por eso corro al trono de la gracia. Y es lo que tú y yo debemos de hacer siempre, hermanos. Correr al trono de la gracia. Así es que, hermano, la aprobación que debe de contar para ti, hermano, es la aprobación de Dios. ¿De qué sirve de que todos te halaguen si Dios te está dando la espalda? ¿De qué sirve, hermano? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso, hermano. ¿Qué es lo que te preocupa más? ¿Cómo te perciben los demás o cómo te ve Dios? Tú, no me contestes porque tú me vas a decir que cómo me ve Dios. Yo lo sé, porque no me vas a contestar, no, pues cómo me ven los demás. No me vas a decir eso, hermano. Yo tampoco te lo voy a decir. Pero debemos de tener en cuenta eso. Amén, hermanos. Ahora, hay una diferencia entre la cruz de Cristo y nuestra cruz. Amén, hermano. Cristo fue a la cruz, ¿para qué, hermano? Para sufrir y morir con el fin de ¿qué? De pagar el precio por el pecado que nosotros debíamos. Nosotros no podemos hacer eso, hermano. No hay el suficiente valor, o más bien no hay valor en ti y en mí para poder pagar eso. ¿Tú con tu vida puedes pagar el costo de la santidad de Dios? ¿Puedes llegar al estándar de la santidad de Dios? ¿De ese carácter perfecto, impecable? No podemos, hermano. ¿Quién solamente podía hacer eso? Ahora, pero a nosotros se nos insta, hermanos, a nosotros se nos insta a que nosotros debemos de tomar nuestra cruz. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la cruz de Cristo? Bueno, Él vino a morir por los pecados porque Él era el único que podía hacerlo. Pero nosotros lo hacemos con el fin, no de expiar el pecado, sino de conformarnos a la imagen de Cristo e identificarnos con Él en su muerte. Amén, hermano. Ahora, no es para un mérito. Y sácate eso de la cabeza, hermano. Que cuando tú estás sufriendo, tienes un mérito delante de Dios. Ay, Señor, yo ya sufrí, mira. Entonces, ahora ayúdame. No, hermano. No es un mérito el que tú tienes. Simplemente te estás identificando con los padecimientos de Cristo. Y para eso tú y yo necesitamos renunciar voluntariamente a nuestros propios deseos, a nuestros propios intereses personales. ¿Qué pones tú en primer lugar antes que a Dios? Lo que sea que tú pongas, o que yo pongas, o que yo ponga, tenemos que renunciar a eso. Incluso puede ser tu carácter. Puedes decir, no, es que yo soy de esta forma. Yo por muchos años, hermano, ya como cristiano yo decía, es que si yo cambio esto, pues ya no voy a ser yo, ya. Pues de eso se trata. De eso se trata precisamente. De que ya no seas tú, de que ya no sea yo, sino que Cristo sea el que viva en nosotros. Y que Él sea glorificado. Vaya conmigo a 2 de Timoteo. Capítulo 2. ¿Sí sabes que veniste a este mundo a sufrir, hermano? ¿O no te gusta? Aquel que es creyente vino a este mundo a sufrir. Pero en este mundo vas a pasar lo más angustioso que puedas vivir. Y el que no es creyente va a vivir una vida lo más deleitosa que pueda vivir. Pero en la eternidad, hermano, no va a haber sufrimiento. Y los paganos, hermano, aquellos incrédulos, lo único que van a poder disfrutar es mientras viven aquí. Porque después va a ser de eterna condenación. 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 11. Escuche esto, hermano, y léalo conmigo. Palabra fiel es esta,
Si somos muertos con Él, ahora, ¿qué va a pasar? Si tú eres muerto con Él, o sea, si tú te consideras muerto a tus deseos, a tus intereses personales, a lo que tú crees que para ti es el primer lugar. Si tú renuncias a eso, tomas tu cruz y sigues diariamente a Cristo, ¿qué va a pasar? Si somos muertos con Él, ¿en qué va a pasar? También viviremos con Él. Ahora, si sufrimos, ¿qué va a pasar, hermano? Si sufrimos. Aquí no dice si tú eres reconocido y a todos les caes bien y eres un tipo fenomenal o una mujer que wow, mis respetos para ti. Aquí no está diciendo nada de eso. Que ya nos tenemos que quitar ese estándar que el mundo nos ha puesto. Que nosotros debemos de ser reconocidos. Que nosotros debemos de ser alabados. Que nosotros debemos de ser honrados. No, ni tú ni yo merecemos honra, solamente nuestro Dios. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué va a pasar? Él va a seguir permaneciendo fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero ¿de qué está hablando aquí para ti, para mí? Que vamos a sufrir, hermanos. ¿Te gusta esto o no te gusta, hermano? Te debe de dar gozo, pero te voy a decir por qué, no porque seas masoquista o yo sea masoquista, sino por el fruto que va a traer para nuestras vidas. ¿Quieres reinar con Cristo? Porque siempre que escuchamos algo así nos alegramos y el corazón se nos hincha y decimos, sí, Señor, yo quiero ya estar contigo en gloria. Ah, sí, sí, pero primero tienes que sufrir aquí. Amén, ahí vas a gozar por la eternidad de gozo celestial y vas a caminar por las calles de oro y vas a ver el mar de cristal. Pero mientras, aquí, tienes que sufrir. Porque tienes que ser, y yo tengo que ser, llevado a la imagen de Cristo. Ahora, calcula el costo. ¿Te gusta sufrir? A nadie nos gusta sufrir. ¿Tú crees que a nuestro Señor Jesucristo le gustaba sufrir? Pero Él fue con gusto y con gozo. ¿Sabes por qué? Por el fruto que iba a dar ese sufrimiento. Entonces nosotros en nuestra mente, hermano, también tenemos que tener que nuestro sufrimiento va a traer un beneficio. Primeramente vamos a glorificar a nuestro Dios. Y después va a ser un beneficio para nosotros mismos. Amén, hermanos. Están muy serios. Cuando hablé de sufrimiento ya no. Pero así debe de ser, hermano. Ahora, mire, regrese conmigo al texto. Lucas 9:23. Amén. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahorita ya hemos estado meditando en el texto, pero si fuera en tu devocional, hermano, ¿qué sería lo primero que se te vendría a la mente cuando tú ves este texto? Porque de repente como que lo queremos brincar, así como que, o lo pasamos así rápido. Por ejemplo, si tú me platicaras que hay una persona que constantemente te ataca, no voy a decir ni esposa ni esposa, hermano, cualquier persona, tu vecino o a quien sea, constantemente te está atacando, constantemente se está burlando de ti porque eres cristiano, constantemente está tratando de ridiculizarte o de hacerte menos. Y yo te digo, hermano, lo que tienes que hacer es ser humilde y manso. Muestra mansedumbre. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te diga que tienes que ser manso con esa persona o humilde con esa persona? Va a abusar de mí. Si de por sí abusa y lo primero que salta es el yo. No, pues es que va a seguir abusando de mí. ¿Cómo crees? Ahora, ¿qué se nos promete en 1 Corintios capítulo 10, verso 13? Porque es una promesa.
Porque lo primero que se viene a la mente, hermano, es que la gente se va a aprovechar de nosotros, quien quiera que sea. Y la típica frase del creyente, del cristiano, del supuesto creyente, pues, soy manso, pero no menso. ¿O no, hermanos? Es que debemos de ser manso, perdón la palabra y a lo mejor está mal dicha aquí, pero es que a veces así reaccionamos. Es que la Biblia dice que debemos de ser mansos, pero no. Fíjese lo que Dios te dice con respecto a lo que estamos diciendo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos los humanos pasamos por este tipo de situaciones. Todos. Tú no eres el único que sufres, hermanito. Y aún los que no son creyentes sufren. La diferencia entre ti que eres cristiano y el que no, es que a ti es para vida eterna. Y para llevarte a la imagen de su Hijo Jesucristo, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Aquellos que no conocen a Dios, pues es para destrucción. Y sigue diciendo ahí, pero fiel es Dios. ¿Qué va a hacer Dios, hermano? Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación que te va a dar. ¿Para qué? Esa excusa que digamos, no porque se van a aprovechar de mí. Si Dios te está permitiendo que pases esa situación para que tengas la oportunidad de negarte a ti mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Negarnos, pero ¿por qué nos tenemos que negar? Porque Dios nos promete aquí dos cosas. A ver, ve el texto. ¿Cuáles son las dos cosas que te promete Dios? Una, que no te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedas resistir. Y dos, ¿qué? Que Dios te va a dar juntamente con la tentación, ¿qué te va a dar? Entonces, ¿hay excusa, hermano? ¿Hay excusa para decir no porque van a abusar de mí? ¿Se van a aprovechar de mí? Según este texto, no, hermano. Si tú estás buscando y rebuscando por tu mente, diciendo, bueno, es que el hermano no sabe cómo es esta persona. No, efectivamente yo no sé cómo es esta persona, pero sí sé lo que Dios te está diciendo aquí, si tú eres hijo de Dios. Y si mi Dios te está diciendo que es así, es así. Amén, hermano. Si Dios te está diciendo y te está dando estas dos promesas, ¿qué va a hacer Dios contigo, hermano? Si tú eres su hijo. Él va a hacer esto, hermano. Él no es como nosotros. Él no dice, bueno, con ciertas cláusulas yo te voy a dar juntamente con la tentación la salida. O no, o con ciertas cláusulas yo te voy a dar con la tentación la salida, o te voy a dejar que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. No. Si Dios lo prometió, así va a ser. Así va a ser, hermano. Ahora, ¿dónde encuentro ese poder para poder hacer esto? Porque tú y yo, hermano, por nosotros mismos sí no lo podemos hacer. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4. Esto es algo que ya había compartido, ya tiene, pues creo que bastante tiempo. Este texto lo compartí como ahorita estoy compartiendo el de Lucas, pero encierra una verdad muy, 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 muy fuerte que a veces nosotros no ponemos la atención que debemos de ponerle. Amén, hermano. 4 Hebreos, estoy en 2 de Timoteo. 4, 15 y 16. Ahora, fíjese lo que dice ahí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, ¿de qué está hablando ahí, hermano? De que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras debilidades. Amén. Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, según él fue tentado como hombre, pero ¿qué, hermano? Pero sin pecado. Ahora, vea lo que dice el 16. Acerquémonos, pues, ¿cómo te debes de acercar? Confiadamente al trono de ¿qué, hermano? Ahora, ¿para qué te debes de acercar? ¿Y qué más?
Ahora, ¿qué es gracia, hermano? Por lo regular siempre lo decimos que es un regalo o un don inmerecido, y sí es eso. Pero según este texto, hermano, la gracia también se manifiesta en dos direcciones. Una es ese don inmerecido que Dios nos dio al salvarnos, ¿sí? Pero también la gracia, hermano, es el poder que Dios te da. Escúchame esto. Es el poder que Dios te da para que tú puedas resistir la tentación. Gracia también es poder de Dios. Mire, ¿quiere ver un ejemplo? Ahí en 2 de Corintios capítulo 12. Versos 9 y 10. ¿Se acuerda del aguijón de Pablo? El Espíritu Santo tiene muchas funciones. Regenera, santifica, convence de pecado, de justicia, de juicio. Pero también Él nos suministra el poder. Y ahorita vamos a explicar eso. 2 de Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Dice, y me ha dicho, ¿qué, hermano? Bástate mi, ¿qué, hermano? Mi gracia. Ahora, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, aquí no está hablando del hecho de la salvación. Si tú te acuerdas del contexto, Pablo le está pidiendo a Dios que le quite el aguijón. Que venía un emisario de Satanás y lo abofeteaba. Y él decía, por favor, quítamelo, Señor. Y Dios le contesta. Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien, ¿en dónde, hermano? ¿Tú te puedes gloriar en tus debilidades, hermano? ¿Qué tal ese carácter iracundo? Que todos los de aquí tenemos, todos, empezando de aquí, no de aquí para allá, empezando de aquí para allá. Esa es una debilidad que tenemos. Y Dios se quiere manifestar en esa debilidad. Dice, para que repose sobre mí, ¿qué, hermano? ¿El poder de quién? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué se gozaba Pablo, hermano? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, ¿qué pasa? Entonces soy fuerte. ¿Cuál es tu debilidad, hermano? ¿Cuál es eso que tú ahorita estás pensando? Es que la Biblia habla de negarme a mí mismo y tomar mi cruz cada día. ¿Cuál es lo que tú estás pensando ahorita que dices, es que esto no lo voy a poder dejar? Es que esto no voy a poder dejar de ser como soy en este aspecto de mi vida. No voy a poder amar a mi esposa como debo. No voy a poder sujetarme a mi esposo como debo. No voy a poder sujetarme a mi iglesia como debo. No voy a poder, lo que tú me digas. Cuando eres débil, esa gracia, hermano, que suministra el Espíritu Santo, cuando eres débil, entonces es cuando debes de ser fuerte. ¿Por qué? Porque en esa debilidad el poder de Dios se perfecciona. Pero ¿qué debes de hacer y qué debo de hacer? Negarte a ti mismo. O sea, cederle el lugar a Dios para que Él actúe en ti. No nos gusta, por lo que hace rato vimos. Es que se van a aprovechar, es que no pienses en eso, hermano. ¿Sabes en cuál debe de ser tu pensamiento y cuál debe ser mi pensamiento? Agradar a Dios. Señor, yo te quiero agradar. Y me cuesta mucho trabajo dejar de hacer esto o hacer aquello. Pero Señor, tu palabra dice que tu poder se manifiesta en mi debilidad. Y ahí es donde se perfecciona. Y yo creo eso. Así que la gracia, hermano, no, aunque es un favor inmerecido, hermano, del cual todos gozamos, porque aún los incrédulos gozan de la gracia de Dios. Pero a nosotros como creyentes, hermano, se nos ha dado una gracia especial que nos salva y el poder para poder vencer el pecado. La gracia no solamente es para tu salvación, hermano. La gracia es para que tú puedas
vencer el pecado. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Nuestro Señor Jesucristo precisaba de esa gracia para vencer el pecado? ¿No? Yo no te estoy diciendo que si nuestro Señor Jesucristo podía pecar. Te estoy preguntando si nuestro Señor Jesucristo precisaba de esta gracia, no del favor inmerecido, porque si alguien se merecía todo era nuestro Señor Jesucristo, sino estoy hablando en el sentido de esta gracia que te trae poder. ¿Jesucristo necesitaba de esto? Sí, hermano. ¿Por qué dependía entonces constantemente de su Padre? ¿Por qué cuando tenía que escoger a sus 12 discípulos, por qué fue a orar? ¿Qué estaba mostrando ahí? Dependencia de Dios, el poder para poder hacer las cosas. Ahora, si Él necesitaba de ese poder, hermano, ¿cuánto más tú y yo? ¿Cuánto más tú y yo? Mira, hermano, Él lo necesitó, ya no nos va a dar tiempo de ver las citas, pero Él lo manifestó desde su niñez, ahí en Lucas 2:40. Vamos rápido. Lucas 2:40. Las citas que tengo están en Lucas, así es que... Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era, ¿qué, hermano? Y si tú sigues leyendo, habla de que más adelante Él se presenta en el templo y los maestros de la ley se maravillaban de Él. Porque Dios le daba de esa gracia para que se manifestara la dependencia de Dios, de Jesucristo en su Padre, pero se manifestaba ese poder, esa gracia en Él. Ahora mire, también ahí en Lucas también, capítulo 4, ahí dele vuelta a la hoja. 4, 1 y 2. Jesús, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pero ¿te das cuenta aquí, hermano? ¿Cómo resistió nuestro Señor Jesucristo la tentación? Porque el poder del Espíritu Santo le daba esa gracia para tener ese poder. Nuestro Señor Jesucristo era Dios, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero Él cuando fue tentado como hombre. Él fue tentado como hombre, no como Dios. Entonces, ¿Él necesitaba de ese poder, de esa gracia? Sí necesitaba, hermano. Y ahí adelante también dice en el verso 14 del capítulo 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Y qué pasó, hermano? Porque ese poder del Espíritu Santo estaba en Él. Ahora, vemos aquí cómo Jesucristo comienza como niño y se manifiesta la gracia de Dios. Vemos en su ministerio, se manifiesta también la gracia de Dios. Ahora vaya conmigo a Hebreos, capítulo 2. Me voy a ir un poquito más rápido, hermanos, si no nos gana el tiempo. Hebreos capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿De quién está hablando aquí? A Jesús. Aquí dice a Jesús, coronado de gloria y de honra. Ahora hay que poner atención en estos textos, hermano. ¿A causa de qué, hermano? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué Él soportó la muerte? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice ahí? Por la gracia de Dios, hermano. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué hiciera? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Ya vio, hermano? O sea, Jesucristo pudo mantenerse, y de hecho en el Getsemaní, cuando Él está orando, ¿qué le está pidiendo al Padre? Señor, si es posible, pero que se haga tu voluntad. ¿Y qué fue lo que pasó? Vino un ángel y le fortaleció.
Si nuestro Señor Jesucristo, mire, cuando dice ahí, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice? Sí, cuando Él dice sígame, no te está hablando de literal de que vayas atrás de Él, sino de que veas su ejemplo. Ese sígame, ¿sí? Es que tú y yo debemos de seguir el ejemplo de lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Lo que estamos viendo, Él dependió del Padre para absolutamente todo. ¿Qué no hubiera sido si Jesucristo estaba lleno de poder, de sabiduría, que Él decidiera quiénes iban a ser sus discípulos? ¿Él podía haber hecho eso? ¿Podía haber hecho eso, hermano? Sí. Pero ¿qué nos manifiesta ahí? Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo, que dependía del Padre. Que dependía del Padre. Amén, hermanos. Ahora, mire ahí en Gálatas capítulo 6, verso 14. ¿Qué debes de hacer entonces, hermano? Debemos depender de Dios. Ahora, ¿cómo se depende de Dios, hermano? O de Jesucristo, o del Espíritu Santo, o de la Santa Trinidad. ¿Cómo veniste a salvación, hermano? ¿Tú pudiste por ti mismo? ¿Tú podías por ti mismo? ¿Qué tuviste que hacer? Primero te tuviste que rendir y reconocer que en ti no había nada. Cuando venga esa situación, lo que tienes que hacer es lo mismo: rendirte y depender de Dios. ¿Dependiste de ti para tu salvación? ¿O veniste con una mano vacía y diciéndole: Señor, no tengo nada que darte? Quiero ser salvo, sálvame. Es lo mismo que tenemos que hacer en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Gálatas 6:20 les dije, ¿verdad? 6:14. Dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, hermano. Tú no te puedes gloriar de que tú eres muy fuerte y puedes resistir la tentación. Y a lo mejor no decimos: yo soy fuerte, pero al no depender de nuestro Señor, ¿qué estás haciendo en automático? Dependiendo de ti. Si tú no dependes de nuestro Señor Jesucristo para la tentación, automáticamente también va en dos sentidos. Tú estás dependiendo de tu propia fuerza. Y por eso Pablo aquí dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí. ¿Y qué? Y yo al mundo. Ahora mire, hermano, ahí en Juan, ya no lo busque, Juan capítulo 14 y verso 15, capítulo 14 y capítulo 15, se nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos habla del Espíritu Santo. Hay una palabra que se ocupa ahí, específicamente en esos versos, que en teología se llama como el paracleto. No sé si ha escuchado esa palabra, el paracleto, refiriéndose al Espíritu Santo. Ahora, en la antigüedad, ¿qué era un paracleto? El paracleto, hermano, era un abogado familiar. ¿Sí? Era un abogado familiar. ¿Y a qué se dedicaba este abogado familiar? Bueno, cuando las personas tenían problemas, ¿sí?, ellos llamaban a ese abogado y ellos los defendían. Pero ellos no hallaban solamente una defensa en él, sino hallaban fuerza en él. Entonces, nosotros cuando vemos y escuchamos que el Espíritu Santo es el consolador, está hablando de que es el paracleto. Pero hermano, nosotros a veces tenemos la idea de que cuando nosotros estamos en lo más fuerte de la batalla y venimos cansados, entonces viene el consolador, y es hasta ese momento que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos consuela. Nos seca nuestras lágrimas y nos dice: adelante, yo estoy contigo. No. El Espíritu Santo, hermano, viene para darte el poder en el momento de la prueba y para fortalecerte. No solamente para secar tus lágrimas, sí lo hace, sí te consuela, pero es para el momento en el que tú tienes la batalla,
Cuando está más recia, cuando tu carácter quiere aflorar, cuando tus palabras quieren salir, cuando tú no puedes vencer ese pecado de tus ojos, de tu mente, de tu boca, de lo que tú me digas, de tu desobediencia, ahí es cuando el Espíritu Santo tú debes de clamar a Él y decirle: Señor, envía tu Espíritu, dame fuerza, dame ese poder para yo poder resistir esta tentación, esta situación, este pecado. Y el Espíritu Santo viene y te da la fuerza. Pero no solamente es el que consuela de una forma donde la batalla ya terminó y entonces necesitamos ser consolados, también lo hace. Pero Él está en el momento de la batalla para darte su fuerza y para darte lo que se determina como coraje. No coraje de odio, de rencor, coraje para la batalla, valentía. Entonces, hermano, Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos en un contexto donde Él les estaba diciendo que iban a ser aborrecidos, que iban a ser perseguidos, que iban a ser odiados. Dice: pero yo os enviaré al Consolador. El Consolador, el Paracleto, les va a dar fuerza. ¿Confías en que Dios, si envió a su Espíritu Santo para que todos esos hombres que se mencionan en Hebreos capítulo 11 tuvieran la fuerza para resistir en el momento de la prueba de la tentación, tú crees que Dios también te puede mandar ese Espíritu Santo? Si tú eres hijo de Dios, te tengo una noticia: no solamente te lo puede enviar, vive dentro de ti. Vive dentro de ti, hermano. Pero no contristemos al Espíritu Santo. Mire, ya para terminar, ahí en Hechos capítulo 2, verso 43, ¿qué era lo que pasaba con los primeros cristianos? Ellos fueron embestidos del Espíritu Santo. Necesitamos, hermano, esa fuerza en medio de un mundo hostil, de un diablo que nos quiere destruir y de la carne que nos quiere. La carne es como la gravedad, hermano. Si ahorita yo brinco, ¿qué va a hacer la gravedad? Me va a tirar hacia abajo. Bueno, tu carne y mi carne es así. Nos quiere tirar. Nos quiere jalar. Pero más poderoso es Dios. Amén, hermano. 2:43. ¿Qué pasó con estos hermanos? Ya para terminar. Dice: y sobrevino temor a toda persona. Aquí es algo que el Espíritu, aquí se menciona como Hechos de los Apóstoles, pero muchos teólogos están de acuerdo con que le cambiarían tal vez el nombre y diría Hechos del Espíritu Santo. Porque ciertamente lo hicieron los apóstoles, pero ¿con qué poder lo hicieron? Ciertamente los discípulos hicieron muchas cosas, pero ¿cómo lo hicieron? Por el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona. ¿No te encantaría, hermano, que cuando tú estás a punto de pecar, de hablar, de decir algo, viniera sobre de ti el temor de Dios para que te guardara de pecar? Es posible, hermano. Es posible. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Te cuesta estar junto, hermano? ¿Con tus hermanos? Bueno, algunos sí. No todos, pero algunos sí. Bueno, el Espíritu Santo te va a dar la fuerza y te va a dar el poder para que puedas estar con tus hermanos. Y tenían en común ¿qué? Y vendían sus propiedades, ¿sí? Y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, aquí no estamos diciendo que vamos a hacer eso. Pero ¿sabes de lo que habla aquí? Se están negando a sí mismos. Se están negando a sí mismos y están tomando su cruz. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. ¿Cómo, hermano? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quieres que nuestra iglesia esté llena del poder de Dios? Necesita manifestarse primero en tu vida y en mi vida. Y lo tenemos al alcance, hermano. No hemos sido dejados huérfanos. No hemos sido dejados solos. El Espíritu Santo está con nosotros.